Antecitos de pasar a la estructura pactal del Antiguo Testamento, un pasaje clave quiero compartirles un momentito del tema que estuvimos hablando. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. ¿Qué tiene que ver con el punto que estuvimos tratando? San Juan 15. Versículo 1. ¿Alguien puede dar lectura a voz en cuello? Adelante. Sí, San Juan 15, 1. A ver, dos más. Dos más, el versículo 2 más. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, pero que dan aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Gracias, hermano. Muy bien. Versículo 1, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? ¿Qué es? Exactamente. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ahora está diciendo, digamos, yo soy la planta de uva. No, ¿verdad? La vid verdadera. La palabra verdadera. ¿Cuál es su antónimo? Falsa. O sea, ¿hay una vid falsa? ¿Y hay una vid verdadera? Aparentemente, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado ayer? Sombra y figura y realidad. En el Antiguo Testamento, ¿quién era la sombra o la figura de la vid? Esa vid que fue traído de ahí de la tierra, de desierto, y fue plantada en una tierra donde fluye leche y miel, y se esperaba que dé frutos, y cuando vino el dueño, halló que estaba dando frutos silvestres. ¿Quién era? No. ¿Quién era? ¿Quién era esa vid que fue traída del desierto, ahí de la tierra de sombra, de muerte? Fue traída por el desierto y fue plantada en la tierra donde fluye leche y miel, y se esperaba que dé fruto, y terminó dando frutos silvestres. Exactamente. La sombra. Y Cristo es la realidad, la verdadera. Y los que están en él son parte. Solo eso. Estructura del pacto. La estructura pactal del Antiguo Testamento. Entremos entonces eso. Hemos considerado hasta aquí. Hemos considerado que el Antiguo Testamento trata sobre Jesús y su reino. ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto. Pero ¿cómo está estructurado el Antiguo Testamento? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está diseñado? Así que una forma de pensar en cómo responder a esta importante pregunta se relaciona, mejor dicho, con la forma final del Antiguo Testamento. Vamos a pensar en eso. ¿Se recuerdan que hemos comparado el Antiguo Testamento
como con una rompecabezas que tiene imágenes. E indicamos que las formas y las piezas individuales del rompecabezas encuentran su significado final en su conexión y contribución con el todo. Así que una pieza de rompecabezas individual por sí misma tiene su propia imagen, es algo particular, tiene una forma única, capaz, pues se puede analizar, se puede examinar. Eso representa un libro individual en el Antiguo Testamento, pero nosotros podemos contemplar la belleza de esa pieza cuando ponemos en su lugar correcto en el esquema o en esa estructura grande que es el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, entender cómo está estructurado el Antiguo Testamento es muy importante. Hablando, por ejemplo, un poquito de esto. El libro de Ruth, todos conocen, yo creo que aquí el libro de Ruth. ¿Cuál es el asunto central de este libro? Redención, ¿verdad? Muy bien. Hablando de este libro, el libro de Ruth, es muy interesante cómo se puede entender. En nuestra Biblia en español, el libro de Ruth, ¿a qué libro le sigue? ¿A qué libro le sigue? Exactamente. Sigue al libro de Jueces. O sea, su ubicación está allí, que está allí se basa en una nota bastante cronológica, ¿verdad? Aparece al principio de este libro una referencia, ¿verdad?, a los jueces. Ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así: en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a la tierra de Moab. Así que en nuestra Biblia aparece, está organizada de esta manera, está diseñada de esa manera. No aparece después de los jueces y la razón básicamente parece ser cronológica. Pero según el Talmud, ¿han escuchado esa palabra Talmud? ¿Qué es el Talmud? Eso es un libro de los judíos que lo miran, digamos, como un libro casi inspirado, casi como infalible, en donde está, digamos, registrado sus costumbres, la tradición oral, sus costumbres y todos estos elementos del judaísmo. Según este documento, el libro de Ruth se ubica al comienzo de los escritos, o sea, la tercera sección de la Biblia hebrea, justo antes del libro de los Salmos. Entonces, según el Talmud, entonces Ruth está antecitos del libro de los Salmos. Aparentemente está conectado, ¿verdad?, con el tema de David. Su posición en ese orden parece estar basada en esa genealogía final del libro de Ruth, ¿verdad?, donde aparece Boaz, esposo de Ruth, y que es el bisabuelo de David. Así que así aparece. Pero en la Biblia hebrea que hasta el día de hoy se imprime, el libro de Ruth aparece después de Proverbios. Esa Biblia que tienen los judíos que se llama Tanakh. O sea, ahí, digamos, aparece después de Proverbios. La pregunta es, ¿dónde tiene que estar Ruth? ¿Después de Jueces, antes de Salmos o después de Proverbios? Ahora, si es después de Jueces, es un asunto cronológico, parece ser. Si es, digamos, antes de Salmos, parece que es la relación genealogía, ¿verdad? David, y luego vienen sus cantos, los salmos, que no todos los salmos son de David. Pero si es después de Proverbios,
Sería como una especie de ilustración, ejemplo de Proverbios 31. ¿Y de qué trata Proverbios 31? Es un pasaje famoso, es un discurso enseñando al rey Lemuel, su mamá enseñando acerca de la mujer virtuosa, acerca de esa esposa virtuosa. Esa es una nota interesante, ¿no? Este Proverbios 31 es para los varones. Es para los varones. Y hacen bien los varones en leer este proverbio. Así que Ruth aparece como una especie de ilustración de ese proverbio. Porque la designación esposa virtuosa aparece solamente 3 veces en la Biblia. 2 veces en Proverbios, en 12, 4, 31, 10, y una vez en Ruth, capítulo 3, versículo 11. Si estás anotando, lo puedes apuntar ahí. O sea, aparece en Proverbios 12, 4, 31, 10 también, y en Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora, Ruth es la única mujer, como describe la Biblia, que tiene esas características especiales, ¿no? Mujer virtuosa. Ahora no vamos a entrar en el debate, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Digamos, la Biblia que se imprime de los judíos hasta el día de hoy o el Talmud. No vamos a entrar en ese debate. Lo que vamos a hacer es ver cómo está organizada o desde la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Ya? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Nosotros en nuestras manos tenemos una copia de la Biblia y también tiene su propia organización. ¿Cómo está organizada nuestras Biblias en español? Tienen sus partes, ¿verdad? Pentateuco, luego, Pentateuco, luego, ¿qué viene? ¿Los libros? A ver. Históricos, muy bien. ¿Después qué viene? Poéticos. ¿Luego qué viene? Profetas. Así está organizada nuestra Biblia. Algunos de ustedes en sus Biblias, en la parte final, tienen esa organización en forma de cuadritos. Voy a ver si tengo en esta Biblia para mostrarles eso que estamos hablando. Me parece que no tengo. Si no la tengo en esta Biblia, quizás lo he roto. ¿Alguien tiene en su Biblia esta organización? Tiene. A ver, Nancy, préstame tu Biblia. Préstame tu Biblia, hermano. Exactamente, muy bien, gracias, hermano. Perdón. Entonces, en esta Biblia, digamos, vamos a poder, digamos, que está organizado de esa manera. Entonces, libros de la ley, dice el Pentateuco, luego vienen los libros históricos, desde Josué hasta Esther, luego vienen los libros de poéticos o de sabiduría, desde Job hasta Cantar de los Cantares, luego están los profetas mayores y finalmente los profetas menores. Así está organizada nuestra Biblia. Pero vamos a ver, digamos, cómo entiende la forma en que está diseñada o organizada el Nuevo Testamento. Vayamos a Lucas capítulo 24. Vamos a volver a este pasaje otra vez. Y allí nosotros vemos cómo está organizado el Antiguo Testamento. Cómo estaba organizado, y me parece que Jesús lo confirmó eso. Lucas capítulo 24, versículo 44. Así que, ¿cómo está organizado la Biblia? Tienes que ir a ese versículo. Lucas 24, versículo 44. Dice así este texto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
Ahí está cómo está organizado el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, luego los profetas y en los escritos, exactamente. En los escritos. Entonces, esta estructura vamos a seguir. Pastor Roberto, había unos cuadros. Ayer Pastor Roberto les dio unas hojitas. ¿Lo tienen todavía? ¿Han traído? Ustedes van a ver en esas hojitas cómo está, digamos, organizada nuestras Biblias y cómo está organizada la Biblia según este pasaje. Y es una organización bastante interesante. Aquí podemos tener, no, aquí podemos ver, está, digamos, el orden de las Biblias en inglés, que es exactamente como está también organizadas las Biblias en español. Ahí podemos ver, ¿verdad? El Pentateuco, luego están los libros históricos, luego están, ¿verdad? Los libros poéticos y los proféticos, ¿no? Ahora, en este otro lado, nosotros vamos a poder ver cómo está organizada la Biblia en hebreo. Entonces está la ley. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profetas. Ahora, en cuanto a los profetas, hay profetas que son primeros y luego los posteriores, ¿no? ¿Cómo? No. No mayores y menores. Los profetas, ¿alguien lee esa frase de este cuadro? ¿Cómo? Anteriores y posteriores, profetas anteriores y profetas posteriores. Ahí están los profetas anteriores y los posteriores. Y finalmente los escritos. Y ahí está el Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿no? Y unos detallitos aquí. En nuestras Biblias aparece como primero, segundo Samuel, primero, segundo Reyes, Crónicas, ¿verdad? En realidad, originalmente fueron un solo libro, una sola unidad literaria, por eso ahí aparece como Crónicas, por ejemplo, ahí ese libro, también más arriba el libro de los Reyes, ¿no? Entonces, esa era la forma, digamos, como estaba organizado según este pasaje, ¿no? Recuerden, la ley, profetas y los escritos, ¿no? Vamos a pasar, hay un cuadro más. Hay un cuadro más. Aquí nosotros también podemos ver cómo está organizada y tiene la idea o la estructura pactual. Ahí está, digamos, y no solamente el Antiguo Testamento, también como que el Nuevo Testamento sigue la misma lógica, ¿no? O sea, sigue o intenta por lo menos seguir la misma lógica. Ahí está la ley, profetas y los escritos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ahí está, digamos, ¿no? La ley, profetas, Hechos de los Apóstoles y los escritos. Y en forma resumida, la Biblia es un libro muy interesante, ¿no? Que tiene un prólogo, pero también tiene un epílogo. Prólogo, epílogo. Las primeras cosas y las últimas cosas. Y en ese sentido, Génesis sería el prólogo y Apocalipsis, revelación, Apocalipsis sería el epílogo. Y es como que funcionaran como una especie de inclusión, esa es la palabra que se utiliza. La idea es de un sujetador de libros. Si ustedes, digamos, alguna vez han entrado a una biblioteca, entonces hay unas cositas ahí que sirven para sujetar libros. Son de planchitas de fierro, ¿no? De latitas, algo así. Entonces, algo así, digamos, sirven
tanto Génesis como Apocalipsis. Y en resumen, digamos, ¿no? Ahí está en la ley, está lo que es el pacto, covenant es pacto, y luego en la parte de los profetas está lo que es la historia del pacto, y en los escritos está lo que es la vida en el pacto. Entonces, su prólogo y su epílogo. A ver, intenta ahí nomás, hermano, por favor, déjelo esa imagen. Vamos a intentar un poquito, digamos, explicar esto que estamos diciendo. Así que, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como que nos intentan mostrar, ¿verdad? Esa construcción o ese arreglo pactual de la Biblia, ¿no? En las categorías ley, profetas y escritos. El Antiguo Testamento, ahí está también siguiendo esa misma orden y está como una especie de sombreado, ¿verdad? Tiene su razón de ser, porque como hemos mencionado, el Antiguo Testamento es como una especie de sombras, ilustraciones, ¿no? De la realidad o de lo verdadero, como en el ejemplo que hemos visto de Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y en el Antiguo Testamento, Israel sería la vid, que sería como una especie de sombra en realidad. En el Nuevo Testamento aparece, ¿verdad? Ahí en blanco. Bueno, la idea que queremos comunicar con eso, o que quiere comunicar con eso, es que ahí las cosas son ya, digamos, la realidad, ¿no? Lo claro. En el Antiguo Testamento como algo oculto, como una especie de adivinanzas. Es como si Moisés te dijera, ¿no? Profeta, Dios me habló, y ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿A quién estoy apuntando? Entonces apunta a Cristo. El Cordero Pascual, que tiene que ser imperfecto, mejor dicho, perfecto, que no tiene que tener nada de ninguna lección y todo eso, el Cordero. Y en un sentido te está diciendo, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿No? Y está hablando de aquel que dijo, yo soy el Cordero, o Juan dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que tanto, digamos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo y en el Nuevo, podemos ver, digamos, esta estructura pactal en la Biblia, siguiendo lo que hemos encontrado en Lucas 24:44. El Señor dijo que de él hablaban la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Los escritos también hablaban de él. Un poquito más explicando este asunto del prólogo y epílogo, ya digamos teniendo esta estructura del Antiguo Testamento en nuestras mentes. Antes de entrar a esto, quisiera decir lo siguiente. Ustedes, digamos, ya tienen en sus Biblias ya impreso, ya viene con esa estructura. Se cree que esta estructura que tenemos en nuestras Biblias en español es de Vulgata. Algunos relacionan también con la Septuaginta, pero no se sabe, digamos así, con exactitud cómo, digamos, es que finalmente se estructuró así nuestra Biblia, ¿no? Pero ahora, si alguien, digamos, quiere tener una Biblia, digamos, con esta estructura, entonces quizás se puede imprimir, ¿verdad? O poner, digamos, en ese orden, digamos, que aparece. A ver si alguien se anima, porque a la hora de interpretar muchas veces sí afecta. Si tú vas a poner a Ruth, por ejemplo, después de jueces, te va a influenciar en la interpretación. Si tú pones, digamos, a Ruth delante de Salmos, también te va de alguna manera a influenciar en la interpretación. Si pones después de Romanos, claro, te puede afectar también, pero de Proverbios. Eso quise decir. Entonces, si pones a Ruth después de Proverbios, también de alguna manera afecta en la interpretación. A ver si alguien se anima a imprimir y poner en esa orden y leerla de principio a fin la Biblia. ¿Cómo le va? Así que ahí está el reto y el desafío. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Tú? Jorgito. Jorgito lo va a hacer. Muy bien.
Jorgito lo va a hacer. Amén, Jorge. Muy bien. Así que tomando en cuenta esta estructura, y eso es un resumen de ese pasaje de Lucas, entonces, tomando esta estructura y viendo la Biblia como un libro del pacto, como ese documento formal de pacto, que tiene su prólogo y su epílogo. Hablemos, digamos, un poquito de estos asuntos, del prólogo y el epílogo. Los libros de Génesis y Apocalipsis están separados, ¿verdad?, en la Biblia, como un prólogo y un epílogo del pacto en realidad, como una especie, como les dije, como una especie de sujetadores, ¿no? O sea, de toda la Biblia, en donde nosotros podemos ver las primeras cosas y las últimas cosas. Así que ahí está como el prólogo y el epílogo del pacto. Estos dos libros, aunque fueron escritos en diferentes épocas, por diferentes autores. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿En qué idioma fue escrito Génesis? ¿Y en qué idioma? Hebreo, muy bien. Parece que por ahí escuché griego. Juan fue escrito en griego. Estos dos libros, de manera interesante, como que fueron diseñados para encajar y dar forma al mensaje general de toda la Biblia cristiana en realidad. Toda promesa y pacto establecido en ese libro de Génesis. Nosotros encontramos, mejor dicho, en ese libro de Génesis, encontramos creación, redención, Noé, Abraham. Encuentran su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Eso es algo interesante. ¿Cómo comienza Génesis? Con la creación del cielo y la tierra. ¿Y cómo termina Apocalipsis? ¿Cómo termina? Con la creación del cielo y la tierra nueva. Así comienza. ¿Y será que eso es casualidad? Yo creo que ahí podemos ver la belleza de la escritura. Lo que hemos dicho al principio de este curso. La Biblia tiene un solo autor y es el Espíritu Santo. Y finalmente, de esa manera aparece en la Biblia y es algo muy, muy sorprendente. Comienza con la creación de cielo y tierra y termina en una nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Allí nosotros encontramos. Pero obviamente hay continuidad y discontinuidad. Hay cosas que continúan y hay cosas que no continúan. Uno es la antigua creación y el otro es la nueva creación. Otras cosas que son, por ejemplo, muy parecidos. El pacto matrimonial. Eso encontramos en Génesis capítulo 2, Adán y Eva. ¿Verdad? La novia llega a un jardín, a un santuario, del cual fluyen ríos de agua viva. Hasta hay minerales que se mencionan, que también va a aparecer en Apocalipsis. Y Apocalipsis, la Biblia comienza con un pacto matrimonial, también Apocalipsis termina con un pacto matrimonial. El cordero y la novia. La novia viene a una ciudad, a un santuario también, de la cual fluyen ríos de agua viva. O sea, así comienza y así también termina. Pero también en Génesis capítulo 3 podemos ver nosotros la destrucción de Satanás, ¿verdad? La destrucción de Satanás prometida. Génesis 3, 15, exactamente, la destrucción de Satanás prometida. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis capítulo 20? La destrucción de Satanás cumplida. Cuando han leído, digamos, la Biblia, ¿han notado esas similitudes? Por eso, digamos, creemos que como que la Génesis es el prólogo donde vemos las muestritas, las primeras cosas,
Y en Apocalipsis como epílogo vemos la parte final en realidad. Así que al comenzar y terminar de la misma manera, pero al revés, en la parte final la Biblia exhibe en realidad un notable nivel de unidad, tanto en su diseño como también en su propósito en realidad, ¿no? Y estos libros mencionan, nos enseñan eh, justamente las primeras cosas y las últimas cosas. Eh, Algunos utilizan algunas palabras que de alguna manera, digamos, nos ayudan. Prototipo. Ustedes saben qué es un prototipo, ¿verdad? Es una muestrita de lo que va a venir, ¿no? Una muestrita de lo que va a venir. En ese sentido, Génesis sería prototipo, protología. Y Apocalipsis sería escatología, o sea, cumplimiento. Así puedes, digamos, ver toda la Biblia, ¿no? O sea, protología, escatología. Primeras cosas y últimas cosas, ¿no? Entonces ahí está el prólogo de los pactos. Y obviamente hay muchas cosas interesantes ahí. Algunos detallitos más. ¿En cuántos días fue creado la tierra, el cielo y la tierra? ¿En cuántos días? Muy bien. Y ustedes han notado que en esos 6 días hay una fórmula que se repite, pero que no se repite en el último día. ¿Cuál es esa fórmula que se repite en los primeros 6 días, pero que no se repite en el último día? Ya, todo era bueno en gran manera. En los otros días y vio Dios que era bueno, pero hay otra frase. Y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana él, y fue la tarde y la mañana él, y así sucesivamente. Pero cuando llega al séptimo día, y fue la tarde y la mañana el día séptimo, ¿dice? ¿Dice o no dice? ¿Y por qué no dice? ¿Se le fue a Moisés? ¿O hay una razón teológica? Es importante que nosotros entendamos que la Biblia es un tratado teológico. La Biblia nos habla de esa relación de Dios con la humanidad. Nos habla de Dios y todos los temas que están relacionados con Él. Así que el primer día tiene su fin, el segundo día tiene su fin, el tercer día también, cuarto también, pero es interesante. El séptimo día no tiene fin. O sea, el día de reposo no tiene fin. Y eso te está hablando de algo. ¿Y va a haber un día de reposo que no tenga fin? Viene, ¿verdad? ¿O no viene? Viene. Ese día es un día muy especial. Ese día de reposo en la antigua creación fue el último día para conmemorar la antigua creación. En el Nuevo Testamento ese día de reposo es el primer día de la semana para conmemorar la nueva creación. La nueva creación, la antigua creación pasó y comenzó la nueva creación. ¿Cuál es el día o cuál era el día? El primer día de la nueva creación. ¿Cuál era el día? El primer día de la nueva creación. Exactamente. O sea, el domingo que el Señor resucitó, ese era el primer día en un sentido de la nueva creación. Y esa nueva creación va a ser consumada cuando Cristo venga en gloria.
sea, es algo tremendo, es algo interesante cuando analizas la Biblia. Por eso les animaba y les decía, ¿verdad? Lean la Biblia con los ojos puestos en Jesús. La Biblia es el registro, como hemos dicho, histórico, infalible, autoritativo del plan de Dios. ¿Cómo estaba la tierra, dice, al principio de la creación? Caos. ¿Y eso tiene un significado teológico? Sí. O sea, eso es en un sentido, no es para enseñarte cómo estaba realmente la tierra. No es para que digas, wow, qué triste la tierra. Cómo de triste estaba la tierra. No, no es para que digas eso. Tiene un significado teológico. ¿Y cuál es el significado teológico de eso? Esa tierra desordenada, vacía, en tinieblas, y el Espíritu de Dios revoloteaba, ¿verdad? ¿Cuál es su explicación teológica de eso? Exactamente. Que así estamos sin Dios. O sea, tú sin Dios serías una persona desordenada, vacía, inmerso en las densas tinieblas de la oscuridad. Y eso suena bastante creativo, parece, ¿no? Pero si tú vas a Juan capítulo 1, ahí está Juan explicando ese pasaje y dando un significado teológico. Y luego también va a ser Pablo en Corintios, 2 Corintios, creo capítulo 4. Así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, también lo dijo a ti. En Mario sea la luz, y en Mario fue la luz, y él resplandeció la luz del Evangelio. Y luego las cosas van ordenándose, ¿verdad? Ordenándose, hasta que diga, Mario ya es bueno en gran manera, entra al gozo de su Señor. O sea, ahí está, digamos, ¿no? Las primeras cosas y las últimas cosas. Por eso es tan importante leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús. Hagan conexiones lingüísticas, porque la Biblia hace conexiones lingüísticas y es muy interesante eso. Así que ahí están las primeras cosas en el libro de Génesis y las últimas cosas en el libro de Apocalipsis. Y eso muestra, como hemos mencionado, esa maravillosa unidad de las Escrituras. Así que la Biblia no es un libro, digamos, como que totalmente desconectado, que se contradicen los unos con los otros, difícil de entender y como que, no, no, no. La Biblia es un solo libro, tiene una impresionante y maravillosa unidad, ¿no? Entonces, algunos consejos, por ejemplo, lean el libro de mejor dicho, el libro de Hebreos. Quieren entender un poquito, digamos, el tema de los pactos, ¿verdad? El tema de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lean el libro de Hebreos, especialmente para entender el libro de Levítico. Levítico es puro evangelio, es puro Cristo, puro evangelio. Pero lean a la luz, digamos, de Hebreos, ¿no? Y se van a emocionar y se van a gozar, ¿no? Al ver, digamos, a Cristo, el Evangelio en esos pasajes. Así que háganlo. Cuando vean en el Nuevo Testamento frases como escrito está, lean y vayan al Antiguo Testamento, intenten de leer toda la unidad de pensamiento. Porque los autores del Nuevo Testamento, toda su teología lo han arraigado muy bien en el Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros encontramos citas al Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá, pareciera, digamos, como una nueva revelación, algo única, maravillosa, que recién apareció en el Nuevo Testamento. No es tanto así. ¿Dónde ya estaba eso? Mañana se van a enterar. Así que lean de esa manera. El Nuevo Testamento hace alusiones al Antiguo Testamento. Hay ecos
que se hace al Antiguo Testamento y están explicando al Antiguo Testamento. Aparentemente, por ejemplo, Juan, ¿verdad? Como que no pareciera que estaría explicando Génesis, pero está haciendo un comentario a Génesis. Un comentario teológico está haciendo a Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio, la palabra principio, ¿verdad? Se conectan ahí. Creó Dios los cielos y la tierra. Así que es muy importante que tomen en cuenta ese detalle. Así que el prólogo y el epílogo. ¿Cuáles son los libros prólogo y epílogo de la Biblia? Y Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis, ahí está. Y luego viene la ley o el pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo que se promete en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio se cumple en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que se promete en Génesis también. Así que esos son los libros de la ley. Hay algunas similitudes. Hay 4 libros entonces de pactos en el Antiguo Testamento. Ustedes ahí tienen en el cuadro, ¿verdad? Y también hay 4 libros de pactos en el Nuevo Testamento. Como que el Nuevo Testamento siguió también ese orden, ¿verdad? Y en cada testamento, los libros del pacto están enmarcados por el nacimiento y la muerte del mediador del pacto. ¿Eso han notado? Tanto, digamos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, están enmarcados por el nacimiento del mediador del pacto y también por su muerte. Éxodo, ¿con qué comienza? Nacimiento del mediador del pacto, ¿no? Y el libro de Éxodo está diseñado justamente para defender, está ahí para identificar y para establecer que Moisés no es como el Israel decía, no, vos ¿quién eres? ¿Quién eres tú para que te creamos? ¿Quién eres? Está ahí para responder esa pregunta. Es alguien a quien el Señor le llamó para que sea el mediador entre Dios e Israel. Así que comienza con su nacimiento. Ese detalle van a notar cuando lean, ¿no? Entraron, digamos, a tierra de Egipto, la lista, y luego los israelitas comenzaron a multiplicarse, y luego nació un hijo, y ese hijo, y el libro, digamos, el autor se enfoca en el hijo. Así que comienza con el nacimiento, y también, pero termina con la muerte, ¿no? La parte en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso. Están enmarcados por el nacimiento y la muerte del mediador del pacto en realidad. En el Antiguo Testamento vemos, como les mencioné, cómo termina, ¿verdad? Éxodo con el nacimiento de Moisés y Deuteronomio 34, allí está la muerte de Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese encuadre es en cada uno de los libros en realidad, no en cada uno de los libros. Mateo, Marcos, y esos libros comienzan así como en el Antiguo Testamento y también terminan. Además de esas relaciones estructurales más amplias, existen también algunos otros elementos entre los libros del pacto del Antiguo Testamento y los libros del pacto del Nuevo Testamento, ¿no? Aparte de la narración de aparte de que comienzan con el nacimiento y terminan con la muerte. En ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los mediadores del pacto, en el Antiguo Testamento Moisés y en el Nuevo Testamento Jesús, ambos nacen bajo la amenaza de muerte en realidad. Ambos nacen bajo la amenaza de muerte de un extranjero, de un rey extranjero en realidad, ¿no ve? Así que ambos tienen que huir. En el caso de Moisés tiene que huir de Egipto a Madián y en el caso de Jesús tiene que huir de
de Belén a Egipto en realidad. Y esas cosas también tienen sus razones de ser. No es, digamos, como que, ¿verdad? José dice, ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿Vamos a Babilonia o a Egipto? Tiene que ir a Egipto y es para que se cumpliese la escritura en realidad, ¿no? Aparte de eso, ambos hombres, tanto Jesús en el Nuevo Testamento y Moisés en el Antiguo Testamento, entregan la ley desde una montaña, ¿no? O sea, en el caso de Moisés, ahí en el monte Sinaí, y en el caso de Jesús en el monte de... ¿En qué monte? ¿En qué monte? Tarea para investigar. Ahí estamos hablando del sermón del monte. Pero es interesante también, tanto el mediador del antiguo pacto como el mediador del nuevo pacto, ambos experimentan transfiguraciones. ¿Ha notado ese detalle? Sí, ambos experimentan transfiguraciones. Ambos realizan milagros. Ambos también sufren bajo la rebelión constante de su pueblo como mediadores del pacto en realidad. Cuando uno lee el libro de Éxodo especialmente, cuando uno lee el libro de Éxodo y también uno lee los evangelios, se van a dar cuenta que los evangelios ya está en el Pentateuco. Los fariseos del Nuevo Testamento ya estaban ahí, están los prototipos, los fariseos ya estaban ahí. ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Quién te ha ordenado? ¿Quién eres? ¿Verdad? Entonces, ambos sufrieron también la rebelión y el rechazo del pueblo como mediadores del pacto. Y hay otro elemento más. Moisés es alguien que habla de parte de Dios. En ese sentido, Moisés es profeta. Y Jesús es también el que habla de parte de Dios. Moisés es un gobernante. Jesús es un rey. Moisés también funge como un sacerdote que intercede por el pueblo. Ustedes se recuerdan cuando Moisés se fue a la montaña y allí se perdió unos 40 días y para que vuelva ese pueblo que dijo, vamos a hacer todo lo que el Señor dice, vamos a hacer, vamos a cumplir. Pero ya se habían hecho su ídolo y todo eso, ¿verdad? Y luego Dios toma la determinación y dice, voy a terminar con este pueblo y de ti, Moisés, voy a hacer una nación grande. Eso era algo terrible. ¿De qué tribu tenía que venir el rey? De la tribu de... Y Dios dice, voy a terminar con este pueblo. Y de ti, Moisés, voy a hacer una nación grande. ¿Quién estaba en peligro? El cumplimiento de la promesa. ¿Moisés de qué tribu es? Leví. De la tribu de Leví. Y entonces Moisés, como sacerdote del pueblo, en representación del pueblo, se presenta delante del Señor y intercede por el pueblo tremendamente. Es algo tremendo. ¿Cómo pues vas a hacer tú eso? ¿Qué va a decir la gente? Es increíble. Hay veces es como para reírse, digamos. ¿Cómo está hablando Moisés con Dios? Pero él intercede por el pueblo. ¿Y quién es el verdadero intercesor? Cristo. El que ora por nosotros. A veces yo me imagino cuando examino mi vida y digo, yo creo que quizás Dios cada día dice, mira, este Juan peca y sigue pecando y sigue pecando. No, mejor lo mato y que se vaya a la parte más caliente del infierno. Pero Dios no puede hacer eso, porque tengo un mejor sacerdote que Aarón, que Moisés. ¿Y quién es ese? Cristo que ora. Sí. Y eso es algo maravilloso. Ahí está el mediador entonces del pacto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento
Obviamente en el Antiguo Testamento es la sombra. Moisés es la sombra, es la figura del verdadero mediador del pacto, que es Cristo Jesús. Así que cuando lean el Éxodo, lean a la luz de los evangelios. Miren ahí al Salvador, cómo está sufriendo. Y ese mediador del pacto nace entonces, como hemos dicho, bajo esa autoridad de extranjero que quiere matar. Y es lo mismo con Jesús. Y hay muchas cosas que son parecidas. Es como si el autor, ¿verdad?, de los evangelios nos dijera: dense cuenta cómo las cosas están cumpliéndose. Ayer era sombra, ahora es la realidad. Y todo ese asunto. Además de esas características principales de correspondencia entre los libros de la ley, del pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay también aspectos que son muy importantes de discontinuidad. Discontinuidad. Esas palabritas son muy importantes. Continuidad y discontinuidad. Hay algunas cosas que continúan, que se corresponden, pero hay otras cosas que discontinúan. O sea, no van. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 34, Moisés ofrece su vida al Señor en nombre del pueblo de Israel, lo que les estuve diciendo, porque su pecado había provocado la amenaza de muerte en realidad. Mátame a mí, dice Moisés. Pero Dios no puede aceptar pues a Moisés que muera en lugar del pueblo. ¿Por qué? Porque también él es otro rebelde. ¿Acaso no se acuerdan cuando estaba trayendo la ley y vio al pueblo que estaba en caos, así como la tierra estaba en el principio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Rompió la ley. ¿Y qué derecho tenía él? Pero lo hizo. Así que Dios no lo aceptó, ¿verdad? Pero ¿cómo fue cuando se trata del Señor Jesucristo? ¿Cómo fue? Bajo el nuevo pacto. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí está la petición del mediador del pacto. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Si vamos a salvar a Jorgito, tienes que morir. Si no más fue. Si vamos a salvar a los pecadores, él tiene que morir. Así que fue negada su petición, ¿verdad? Eso encontramos en Mateo capítulo 26. Y él se convierte en el último sustituto del pueblo de Dios, llevando la maldición del pecado de su pueblo en realidad. Otro ejemplo incluye la forma en que terminan esas narraciones en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. En el pacto antiguo, la narración termina con la muerte del mediador del pacto. Moisés muere. Así termina. Pero ¿cómo termina los libros del pacto del Nuevo Testamento? ¿Con qué terminan? Terminan con la victoria de Jesús sobre la muerte. Es decir, termina con la resurrección entonces. Así que es importante también tomar esos detallitos de la continuidad y la discontinuidad. De modo que cuando leas el Pentateuco, de Éxodo, especialmente hasta el libro de Deuteronomio, sorpréndete, mira, este mediador murió y no resucitó, pero yo tengo un mediador, el verdadero Jesús, que murió también y murió por mí. A Moisés se le negó morir por el pueblo, pero a mí Cristo no. Él pidió a su Padre, pero no lo aceptó. Él murió por mí, pero no como Moisés que se quedó muerto, sino que mi Señor, mi Salvador, Él resucitó. Él es victorioso. Por lo tanto, como dice el autor de Hebreos, tenemos un mejor mediador. Mejor mediador.
porque no está mirando con desprecio a Moisés. Está hablando en términos de cumplimiento. Ellos tenían la sombra de lo que vendría. Y nosotros tenemos lo verdadero. Así que ahí está. Es interesante, ¿verdad? Cómo se relaciona, digamos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así que es importante que estos detallitos tengamos en la mente para leer, estudiar un poquito más el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar mucho y nos vamos a gozarnos mucho en el Antiguo Testamento si tomamos en cuenta estos detallitos. Profetas, historia del pacto. Profetas es la historia del pacto. Entonces, básicamente de eso va a tratar, ¿no? El libro de, los libros que son considerados o que son parte de esta categoría de escritos en el Antiguo Testamento. Profetas, historia del pacto. Los libros de los profetas contienen básicamente la historia del pueblo de Dios que vive bajo la administración de su pacto. Y la interpretación de esa vivencia, de esa vida en el pacto, son los profetas. El Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, los profetas aparecen en dos secciones, lo que estábamos diciendo hace rato. Los primeros y los últimos profetas. Ahí están, los primeros profetas y los últimos profetas. La historia del pacto. Primeros profetas y los últimos profetas. Los profetas anteriores, ahí están, consisten en Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ellos son los profetas anteriores, así se llaman. Y luego vienen los profetas posteriores. Los profetas anteriores registran la historia del pueblo del pacto, la historia del pueblo de Dios, de su vida en la tierra prometida. Es importantes detallitos. Así que esos profetas, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, hablan de la vida, de la historia del pueblo de Dios en la tierra prometida. Desde su ocupación en el libro de Josué hasta el exilio en el libro de los Reyes. Así que el material en esta parte de la historia describe dos cosas básicamente: la fidelidad de Dios a su pacto y la infidelidad del pueblo de Dios al pacto. Básicamente de eso trata esos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La infidelidad del pueblo constantemente, ¿verdad? Siendo infieles. Y por otro lado, la fidelidad de Dios al pacto. En realidad, Dios había prometido que les daría la tierra, les dio, pero el Señor también había exigido que ellos sean fieles y el pueblo del Señor nunca pudo ser fiel. Y por lo tanto, esa parte termina con con el tema del exilio en realidad. Los llamados profetas últimos consisten en Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. En nuestras Biblias llamados profetas menores. Así que ahí está. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. ¿Y estos libros de qué tratan? ¿De qué tratan estos libros? De la vida del pueblo de Dios, de la vida del pueblo de Dios, de la vida del pueblo del pacto, en el exilio. En el exilio. De eso ha de tratar. Así que cuando tú vayas y mires esos libros, es importante que tengas esa imagen o ese concepto en la mente. Entonces vas al libro de Isaías y dices, este libro está diseñado para tratar acerca de la vida del pueblo del pacto en el
exilio. Y así de los otros libros también. Estos últimos profetas fueron llamados a servir como oficiales del pacto de Dios, como una especie de fiscales. Y ellos han estado combatiendo con el pueblo que estaba a punto ya de ser llevado al exilio, llamándoles al arrepentimiento, acusándoles, ¿verdad? Y diciéndoles, ustedes han quebrantado la ley, ustedes han quebrantado el pacto, por lo tanto van a ser castigados. Y es muy interesante todo lo que ellos, digamos, enseñan, ¿no? Está todo lo que enseñan los profetas, especialmente los profetas posteriores. Todo su mensaje está muy, muy arraigado en el pacto. Por esa razón, el Pentateuco, esa sección del Antiguo Testamento, no quiero decir que es la más importante, pero en un sentido, por lo menos hermenéutico, es la sección fundamental. No es una sección bastante fundamental, todo el Pentateuco, especialmente los términos del pacto. Porque, como hemos dicho, es la historia del pacto y Dios les da su pacto, sus mandamientos, sus leyes. Ahora, ¿cómo va a aplicar el pueblo? ¿Cómo va a obedecer el pueblo? Esa historia encontramos en los profetas. Por eso se llama historia del pacto. Por eso se llama historia del pacto. Porque allí nosotros vemos si han obedecido o no han obedecido. Y la historia ya estaba contada desde el principio, en Deuteronomio capítulo 30. Ahí, por ejemplo, está de la ocupación, lo que pasaría si ellos serían infieles, capítulo 29 de Deuteronomio, el exilio que vendría si ellos realmente desobedecían el pacto, Éxodo capítulo 29, allí nosotros encontramos. Pero es muy interesante, hasta del regreso del exilio, hasta de eso ya hablaba el libro de Deuteronomio. Por eso les decía, digamos, ¿no?, que el Pentateuco es fundamental para entender todos los libros conocidos como los profetas, en realidad toda la Biblia. Así que este libro es fundamental porque allí ya estaba hablando de la ocupación de la tierra, de su responsabilidad en la tierra, pero ya estaba anticipando también que ellos serían infieles y que serían echados al exilio. Es muy interesante, lean ustedes, digamos, esos pasajes. Mejor si lo leen para mañana. Es Deuteronomio 30, 29, 30. Esos pasajes, 29 y 30, ¿no? Deuteronomio. Dice, si ustedes desobedecen, ya no va a haber lluvia. Pero si ustedes siguen desobedeciendo, plagas va a venir. Si ustedes siguen desobedeciendo, van a ser enfermos. Si ustedes siguen desobedeciendo, sus animales van a morir. Si siguen desobedeciendo, sus esposos van a ser estériles, no van a poder tener hijos. Si siguen desobedeciendo, en la guerra van a fracasar, no van a ganar. Y siguen desobedeciendo, van a ser llevados al exilio. Es interesante, digamos, la categoría de los castigos, ¿no?, del pacto. Es interesante, son interesantes esos detalles y ahí ustedes van a encontrar. Pero si ustedes se arrepienten en el exilio, desde donde están desparramados, Dios los va a volver a traer a su tierra. Hasta esas cosas ya estaban en realidad en él, en la ley y en los profetas. Eso es lo que se registra, la historia del cumplimiento de todo lo que anunciaba, digamos, las bendiciones y las promesas, las maldiciones del pacto que Dios había hecho con su pueblo en realidad. Y con base en esas condiciones del pacto, en esas ordenanzas, leyes, estatutos del pacto, los profetas hablaron al pueblo de Israel vez tras vez. Y en resumen, ellos llamaron al pueblo, los profetas posteriores llamaron al arrepentimiento, a volver y ser fieles a Dios y fieles al pacto en realidad. Así que eso es básicamente el libro del libro de la historia de la historia del pacto en realidad. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un solo libro,
de la historia del pacto. Un detallito más en el Antiguo Testamento, ahí en el libro, en los profetas. Habla de cómo viviría el pueblo y cómo vivió, pero también, como hemos dicho, habla de la restauración. Se promete que Dios les va a restaurar y otra vez van a volver a la tierra prometida. Y ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? A Esdras, a Nehemías, crónicas hablando de esos detalles. Pero cuando nosotros analizamos ese regreso, ese retorno, esa restauración es muy interesante. Ustedes han escuchado la palabrita ya, pero todavía no. ¿Han escuchado, verdad? Ya, pero todavía no. Es algo así. Con Esdras retornan, con Nehemías también. Pero la pregunta es, ¿este regreso es el cumplimiento de la profecía? Hasta se dijo, ¿no ves? 70 años van a ser exiliados y luego van a volver. Y entonces cuando se cumplen los 70 años del exilio, Nehemías comienza a, mejor dicho, Daniel, ¿verdad? Ora, Señor, tú has dicho esto, y como que hay una especie de retorno, pero que, como que esa restauración es ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque el pueblo otra vez comienza a pecar. Si nosotros vamos a leer el libro de Esdras y Nehemías, eso es lo que vamos a encontrar. Como que están desalentados para construir, no tienen ganas, prefieren hacer sus casas, y ahí está el templo, y otra vez comienza a casarse con las mujeres paganas, y todo eso, y como que la restauración se dio, pero todavía no. Zorobabel dijo, la gloria de este templo va a ser mejor que de la primera. Pero el templo que Zorobabel hizo nunca superó en gloria al templo que Salomón había hecho. Nunca superó. ¿Cómo es entonces este asunto? Así que como que los profetas posteriores, aunque nos hablan, digamos, del retorno, del regreso, pero como que nos dejan ahí con sabor a que esto es el verdadero retorno o no lo es. Pero funcionan como una especie de que el retorno sí ha de ocurrir. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, casi es esa misma idea. Cuando leemos en el libro de los Hechos, el Señor viene y les da el Espíritu y el pueblo tiene que anunciar el mensaje hasta los confines de la tierra. Pero como que en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Este es el reino de Dios? ¿Sí o no? Entonces la respuesta es ya, pero todavía no. Quisiera que la iglesia bíblica, Sola Escritura de Santa Cruz, quisiera ver como una iglesia perfecta. ¿Esta es la iglesia de Cristo? Sí. ¿Pero es una iglesia ya perfecta? En un sentido sí. Tienen la justicia de Cristo. Pero todavía no. La historia del pacto. Me parece que habían algunos infiltrados, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Así que nosotros también vemos estos detalles en la historia del pacto. Y los otros libros, los escritos, básicamente nos habla de la vida del pacto. ¿Cómo tiene que ser la vida en el pacto? Sabiduría. No anden como necios, sino como sabios. ¿Y sabes dónde vas a encontrar eso? En el Nuevo Testamento. ¿Y cómo están estructuradas las epístolas del Nuevo Testamento? Doctrina y práctica. La vida en el pacto. Muy bien, eso es en forma de resumen. Hay todavía bastantes detalles, pero lo vamos a terminar en esta sección. ¿Ya? Solamente animarles a tener esa estructura en la mente, como lo hemos encontrado ahí en Lucas, ¿verdad? La ley, los profetas y los escritos. Y de esa manera está estructurada la Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento,
nos sorprende con esa estructura. Así que, dicho eso, vamos a terminar este tiempo con una oración. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Señor, es sorprendente cómo vemos estructurada. Y hay, Señor, cosas maravillosas en tu palabra. Señor, solamente rogarte con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a amar el Antiguo Testamento y gozarla, Señor, disfrutarla. Porque es, Señor, la promesa del Evangelio y cómo esto se desarrolló a través de la historia y cómo, Señor, tu mano estaba ahí en cada evento, en cada situación. Porque estando, Señor, la historia hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y vino nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos, oh Dios, y ayúdanos a amarte, a tu Hijo, conocerlo a Él en las páginas de este libro del pacto que tú nos has dejado. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.